Primeramente, muy buenas tardes, mi nombre es Jeremy Alexis y tengo 15 años, soy un apasionado por la historia tanto del Perú como tanto de la historia mundial, en la cual hoy en día voy a explicar sobre la prehistoria. La prehistoria está dividido en dos, que es la edad de los metales y la edad de piedra. Voy a explicar esta vez solamente sobre la edad de piedra, en la cual la edad de piedra se le conoce mayormente en la parte del Paleolítico, más conocido como el Pleistoceno, en la cual ahí fue como la humanización de los primates, de los Australopithecus. Antes de iniciar voy a hacer sobre un breve resumen la teoría, que es sobre quién es el padre de la evolución. El padre de la evolución humana, más conocido como Charles Darwin, que fue el que clasificó la evolución humana. Mayormente clasificó desde el Australopithecus, al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo neanderthals y luego clasificó al Homo sapiens sapiens, que es el último, en la cual cada uno tiene sus diferencias porque cada uno fue progresando cada vez en poco. Primeramente nos basaremos en lo que es en el Australopithecus. En el Australopithecus había mayormente dos tipos, que en la cual solamente uno sobrevivió. Había más tipos, pero las demás se extinguieron. Como un ejemplo, Lucy, que fue la primera Australopithecus descubierta, la primera Australopithecus mujer descubierta, mejor dicho, fue una afarensis, pero la especie afarensis se extinguió. Solamente la única especie que logró sobrevivir y que logró adaptarse a los cambios desde entonces del cambio climático, del Pleistoceno, fue solamente el Anamensis, en la cual el Anamensis logró pasar al Homo habilis. Ahora sí pasaremos a lo que se conoce como el Paleolítico. En el Paleolítico inferior se le conoce mayormente de la evolución del Australopithecus al Homo habilis. Al Homo habilis más conocido también el que creó las herramientas líricas. Luego pasaremos al Homo erectus, que fue quien descubrió el fuego. Estos de acá eran nómadas. Nómadas eran. No se paraban en un solo lugar, se paraban moviendo de un lugar a otro. Luego pasaremos al Paleolítico medio, el que sale acá, el Homo neanderthals. El Homo neanderthals ya tenía una idea acerca de la religión. Ellos por eso enterraban a sus muertos creyendo que un día iban a lograr resucitar. En algo así explicando. En ellos hay una diferencia contra el inferior, es que ellos eran ya seminómadas. Luego encontramos en el Paleolítico superior, en la cual sobresale ya al Homo sapiens sapiens, que se le conoce mayormente porque ellos ya tenían pensar en una religión. También en ellos se le conoce mayormente porque pasaron de ser de nómadas a sedentarios, pero ya permanentemente. Mayormente porque lo que me refiero es la diferencia de nómadas y sedentarios, que los nómadas se paran moviendo de un lugar a otro, mientras los sedentarios se quedan en un solo lugar. Bueno, voy a explicar ahora sobre el Mesolítico. El Mesolítico, también conocido como la era de transición, se le conoce esta era mayormente por el fin de la megafauna. ¿A qué me refiero con ese fin? El fin de la megafauna mayormente fue la extinción de varias especies, como los mamuts, que los mamuts eran la comida preferible de los Homo sapiens. Ellos mismos extinguieron a los mamuts. Luego también pasaremos a la mejora de las habilidades de caza. ¿A qué me refiero con esto? En vez de cazar ellos mismos, ahí dejaban trampas para los animales. También ahí hubo algo en la mejora de la agricopesca. Había mejor habilidad para pescar. También luego pasaremos en lo que fue en esta época, mayormente se le conoce porque mejoraron grandes habilidades de ellos mismos, que luego lograron ayudarlos a racionalizar mejor las cosas. Luego de esto pasaremos al Neolítico, en el cual Neolítico se le conoce mayormente en dos. Se le conoce por el nacimiento de las religiones, el nacimiento del sacerdote, el nacimiento de las clases sociales y el nacimiento también de lo que se conoce como la productividad económica. Voy a explicar de eso. A lo que me refiero con el nacimiento de las clases sociales, ya se estaba diferenciando ahí las clases sociales. Por ejemplo, quién tenía más tierra, quién tenía más ganado. A lo que me refiero con el nacimiento del sacerdote era que ya había un sacerdote en ese entonces, en la cual los sacerdotes mayormente decían cuándo iba a llover o cuándo iba a salir el sol. Según ellos eran mandados por Dios, pero ellos mayormente se les conoce que eran buenos astrólogos porque sabían cuándo iba a llover. Luego de eso pasaremos a lo que se conoce como las religiones, en la cual nacieron las religiones, ya porque si nació el sacerdote siempre debe haber nacido una religión.
Luego de eso pasaremos la productividad económica, en la cual ya estaban haciendo también la economía. A lo que me refiero, en ese entonces la economía lo que realmente era la ganadería y la agricultura, hacían como bien se conoce como el trueque, cambiar algo por otra cosa. No existía todavía la moneda, nada de eso. La moneda recién comienza a existir en la edad de cobre. Luego de eso pasaremos en lo que se conoce acá como el nacimiento de la ganadería y la agricultura. En la ganadería lo que me refiero es que ya comenzaban a criar animales, ya solamente no cazaban por cazar, sino los criaban. Luego en la agricultura que comenzaban ya a plantar y a cosechar varias plantas, incluso verduras, frutas, etc. Mayormente acá sobresalió lo que se le conoce como el frijol, payares, etc. Luego de este periodo se le conoce como el Holoceno, el periodo del calentamiento de la Tierra. Acabando ya con esto, ahora pasaremos sobre el Paleolítico superior. En el Paleolítico superior hay tres teorías. ¿Cuál es la teoría asiática y la teoría oceánica y la teoría australiana? En la cual estas tres teorías explican de cómo fue la periodización, mejor dicho, de cómo fue el poblamiento americano. Según la teoría asiática que fue hecha por Alex Edelka, mayormente nos dijo que nosotros hemos venido desde el estrecho de Bering, desde el último desglazamiento de Wisconsin. ¿A qué me refiero con eso? Este desglazamiento de Wisconsin era una parte que ya estaba ahí, que formaba como un puente en la cual nos desplazamos hasta América. Pero hay algo que respalda esto. Según en México, que se había descubierto eran varios esqueletos que negaban esa teoría, que era falsa. Luego pasaremos a la teoría oceánica, que según ellos dicen que hemos venido en canoas desde la parte de Oceanía, bajando y luego subiendo por la parte del Pacífico, así llegando a América. Esta teoría fue hecha por Paul River. Luego pasaremos a la teoría australiana, que fue hecha por Mendes Correia, que es más conocido también por una parte de que dijo que nosotros hemos bajado hasta Australia, en la cual ahí hemos aprovechado el Optimus Climaticus, en la cual se le conoce como en vez de bajar la temperatura, estaba subiendo la temperatura, o sea, ya estaba en un periodo de calentamiento, mejor dicho, casi en el Holoceno. Según su teoría de él, decía que hemos aprovechado para venir desde Australia hasta abajo, hasta la parte de la Antártida, donde la Antártida aprovechamos para caminar hasta así llegar a América. Pero esas tres teorías, cada teoría explica su forma, pero cada teoría también, así como explica, también tiene algo que lo niega, algo que lo respalda, una investigación incluso. Ni siquiera yo sé si esto será cierto o cuál de estos afirma la historia. Pero mayormente lo que yo creo más es la historia asiática, porque tiene mayormente más sentido. Voy a explicarles ahora un poco de la parte de lo que relata de la prehistoria. Después de la prehistoria, de lo que viene ya son las edades de los metales, que es era de cobre, era de bronce y era de hierro. Pero eso lo voy a explicar en un siguiente video. Gracias.